La voz obrera. La fundación del ESME. México iniciaba el siglo XX en penumbra, iluminando sus noches con candelas, antorchas y lámparas de petróleo. Si bien la electricidad había llegado desde los últimos años del siglo XIX, su uso fue un privilegio para las empresas protegidas del porfiriato, principalmente mineras, textiles, vidrieras y cementeras. Los talleres, las pequeñas fábricas y los centros de transformación del henequén, la madera y otras materias primas basaban su producción en la sobreexplotación del trabajo humano y en vetustas máquinas de vapor. Con el cambio del siglo, se multiplicó la instalación de plantas generadoras que suministraban electricidad a las fábricas y a las minas. Las principales calles de la capital del país cambiaban los faroles de gas por las modernas lámparas eléctricas. Se crearon empresas nacionales y extranjeras de producción de electricidad que sucumbieron ante la voracidad monopólica de la Mexican Light and Power Company. México era un país mayoritariamente rural. La industrialización era incipiente y el movimiento obrero se encontraba en proceso de maduración. Los intentos por organizar a los trabajadores enfrentaron la represión del porfiriato. Ya en plena guerra revolucionaria, los dirigentes obreros fueron divididos y algunos cooptados por las fuerzas de Carranza. Los obreros no tuvieron una participación relevante en la guerra revolucionaria, pero la coyuntura abrió la puerta para que los trabajadores lucharan desde sus espacios por conquistar los derechos laborales. La fundación del Sindicato Mexicano de Electricistas fue la síntesis de décadas de organización obrera y la exigencia de justicia social. En diciembre de 1914, en medio de la guerra revolucionaria, nace el Sindicato Mexicano de Electricistas. Apenas 8 días antes, Villa y Zapata se reunieron en la Ciudad de México mientras las fuerzas de Carranza se replegaban en Veracruz. El 14 de diciembre de 1914 surge el Sindicato de Empleados y Obreros del Ramo Eléctrico. Una semana después, con la presencia de los trabajadores de la Mexican Light and Power, de la Mexican Telegraph and Telephone Company y de Teléfonos Ericsson, se nombraron representantes y se cambió el nombre a Sindicato Mexicano de Electricistas, y desde entonces sería reconocido por sus siglas como el ESME. El ESME dio un paso adelante, superando las sociedades de ayuda mutua y construyendo un sindicato con demandas como el aumento al salario, la jornada máxima de 8 horas y pago de horas extras, reivindicaciones obreras que serían retomadas en la Constitución de 1917. Los inicios del ESME no fueron fáciles. Desde su nacimiento, promovió diversas huelgas en defensa de los derechos laborales y sufrió la represión. Tras derrotar a los ejércitos de Villa y Zapata, el grupo de Carranza enfocó sus baterías en el control del movimiento obrero y, para doblegar al ESME, acusó sin fundamentos al secretario general Ernesto Velasco del delito de complicidad en rebelión, condenándolo a pena de muerte. Más tarde, ante la movilización de los electricistas, cambió la condena por años de cárcel. El ESME pagó el precio de mantenerse independiente. Con el paso de los años, la industria eléctrica se expandió. Las redes de distribución y las plantas de generación crecieron. En 1937, durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, se creó la Comisión Federal de Electricidad. En 1960, con Adolfo López Mateos en la presidencia, se nacionalizó la industria eléctrica. Y en 1963,
se cambió el nombre de Mexican Light and Power Company a Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Con estas acciones, se buscó avanzar en la independencia energética y aumentar el nivel de electrificación en el país. En 2009, mediante un decreto presidencial, Felipe Calderón ordenaba la extinción de Luz y Fuerza del Centro y la liquidación de todos sus trabajadores, dejando las operaciones a cargo de la Comisión Federal de Electricidad y a más de 44,000 trabajadores sin empleo. En 2013 fue aprobada la reforma energética neoliberal, que entregó gran parte del sector eléctrico a las empresas privadas, beneficiando a los monopolios y dejando a la población tarifas de electricidad más elevadas. A pesar del decreto de extinción, el Sindicato Mexicano de Electricistas se mantiene organizado, luchando por la reinserción laboral y en contra de la privatización de la industria eléctrica. En todos estos años, ha tejido redes solidarias con los sindicatos democráticos y con todos los movimientos populares. A 109 años de su fundación, el Sindicato Mexicano de Electricistas se mantiene fuerte, solidario, defendiendo sus espacios y construyendo un sindicalismo libre, independiente y democrático. Por toda nuestra historia, orgullosamente decimos: ¡Feliz cumpleaños, Sindicato Mexicano de Electricistas!